Vamos a hablar hoy sobre lo que significa esto de las crisis en la mitad de la vida. Todo un tema de la vida y del sentido y del propósito. Tenemos que hablar mucho sobre esto, ¿no? Las cosas que hay que hacer en la vida, ¿no? Ese cosas que hay que proverbio hacer. árabe que Ah, ¿no lo sí, conocés, no? pero ¿cómo no la conocer? ¿Cómo no la conocer? Plantar un hijo, escribir un árbol y tener un libro. No, Jorginho, No era así. no es así. Por ¿Cómo favor, era? ¿cómo vas a plantar un hijo? ¿Cómo era? ¿No era así? No, es escribir un libro, tener un hijo y plantar un árbol. Ay, ¿Vos plantaste un árbol? No, yo pensaba plantar un árbol. Lo que pasa es que lo hablé con mi amigo de la Yunta. Ay, no. No, bueno, porque mi amigo de la Yunta le ha pasado de todo en la vida. Sí, me imagino. Y él tenía un padre que había hecho todo. Había escrito un libro, había tenido un hijo, que era la Yunta, había plantado un árbol y tenía todo hecho. Lo que pasa es que mi amigo de la Yunta, cuando leyó el libro que había escrito el padre, lo ahorcó colgándolo del árbol. Entonces me pareció que era muy peligroso ponerme a plantar un árbol. No sea cosa que mi hijo un día lea lo que escribí. Seguro que lo leyó, ya quédate tranquilo. Así empezamos el buscador hoy. Y bueno, para meternos en el tema que tiene que ver con la crisis de la mitad de la vida, vamos a compartir este testimonio. Es el de María Marta. Bueno, yo estoy por cumplir 40 y siento ciertos miedos respecto de mi proyecto de vida. Me da miedo también el tema laboral, donde la inserción a los 40 es muy difícil, cuando uno pierde el trabajo y empieza la nueva búsqueda. No hay lugar para la gente de 40. Siento también que por dentro soy joven y tengo muchas ganas de hacer cosas, pero al tener hijos adolescentes me traban porque para ellos yo soy una vieja. Uno siente internamente que no tiene la misma energía o la misma fuerza que a los 20. Y a veces sí, uno se siente con ganas, pero la sociedad a uno la margina un poco. Cuando estás llegando a los 40 te quedan pocos cartuchos para quemar, sentís que ya las oportunidades se van acortando. Y también hay cierto, o por lo menos yo siento, el temor es de pensar que el promedio de vida ahora es hasta los 80, entonces es como que uno dice, llegué a los 40 y a veces me siento agotada y tal vez me quedan 40 años más de vida. ¿Y qué voy a hacer? Una pregunta esta que uno se hace, ¿no? ¿Qué voy a hacer? Pero un momento parece muy coyuntural para mucha gente esta historia de plantearse el tema como si fuera la mitad de la vida, aunque lo sea o no lo sea, y dentro de un ratito vamos a hablar. Pero antes de contarles qué es lo que yo creo de esto de la mitad, me gustaría mucho pedirle a usted que nos mande sus preguntas y sus inquietudes sobre esto, que nosotros vamos a recibirlas, vamos a archivarlas, vamos a ponerlas en palabras en este programa o en algún otro, y sobre todo que escuche lo que dice la gente que de alguna manera la representa a usted en este lugar, que es el público que está aquí con nosotros. ¿Qué es esto de la crisis de la mitad de la vida? ¿Existe? ¿No? ¿La sienten? ¿La sintieron? ¿Conocen a alguien que le haya pasado? ¿Qué les pasa a ustedes con esto? ¿Alguien quiere contarnos qué le está pasando? Se hablaba mucho de la crisis de los 40. Yo a los 40 la pasé fenómeno. La pasé peor a los 30, por ejemplo. Ajá. Bueno, uno está criando, en mi caso, 4 hijos, trabajando. Me fue más difícil esa década que la de los 40. Ahora que estoy llegando a la de los 60, es como el jamón del sándwich, ¿no? Porque están los hijos, que la adolescencia ahora parece que dura como hasta los 30, y los padres. Entonces y yo, ¿no? ¿Qué hago yo ahora? Esto, hay dos cosas que se me ocurre decirte que por ahí le sirven a nuestros televidentes, hombres y mujeres detrás de la cámara. Está bastante establecido que en realidad las décadas impares, quiero decir, los 10, los 30 y los 50 y los 70, son bastante más difíciles para las mujeres que para los hombres. Y las décadas pares son bastante más complicadas para los hombres que para las mujeres. Quiero decir, para un hombre pasar de los 8 a los 12 no es una gran diferencia ni un gran cambio. Para una mujer es importantísimo su primera menstruación, el cambio de su cuerpo. Hay cosas hormonales fuertes, muy fuertes y muy notorias que le están pasando. Para un hombre pasar de los 18 a los 22 es fundamental. Se está trazando ahí lo que empieza a ser su vida, adquiere nociones de principios de resolución de cosas. Para una mujer pasar de los 30 y pico a los 40 y pico puede no ser importante. Pasar de los 40 y pico a los 50 puede significar la menopausia, los cambios hormonales otra vez. Quiero decir, esto que te pasó a vos, que los 40 no significó nada, es casi una constante en la mayoría de las mujeres. La mayoría de las mujeres resiente mucho más el paso de los 20 y pico a los 30 y pico que el paso de los 30 a los 40, ¿no? Así que, en todo caso, es un buen ejemplo para decir.
Pero como vos decís, me parece que hay una gran historia con esto de cambiarse de lugares, ¿no? Tu pregunta nos arroja luz sobre la idea de cómo en realidad va cambiando la situación en la que estamos. Y digo yo que esto tiene mucho que ver con quiénes somos y con cómo nos planteamos, la vida, ¿no? ¿Quién más quiere contarnos algo? Claro, acá estamos. Una consulta es la mía. Decime, vos tenés 50, entonces estás en la etapa donde querés hacer algo, pero tus hijos, ¿eso vas a hacer? ¿No te parece que ya pasaste la edad? Y es como que te vas sintiendo que ya te pasó el tiempo y no podés hacer más nada, porque tenés 50. Todo lo que uno quiere hacer, hay tiempo para hacerlo. Acá entre nosotros nadie nos escucha ni nos mira. ¿Qué es lo que querés hacer? A ver, contalo. No, porque la verdad... No, porque la verdad es que lo que yo quiero saber ahora... Acá nadie te mira, mira, acá en secreto entre esa gente que está acá y nosotros, vos y yo y la señora y el señor que está ahí nada más entre nosotros... ¿Qué es lo que querés hacer? Sí, la verdad sí, me pones colorada. No, si nadie te ve, está en secreto. Decilo en voz baja para que nadie te escuche, sí. ¿Qué sé yo? Suponete que querés ir a bailar, Ajá. ya pasaste la edad, no podés. Tu No, marido bueno. no te acompaña, listo, te tenés que quedar. Sí. ¿Querés ir a jugar al pádel? ¿Querés venir a un programa de televisión? No seas ridícula, ¿vas a ir a hacer eso? Lo primero que te dice... ¿Quién te dijo eso, tus hijos? Sí, siempre te lo dicen. Pero decime una cosa, no te voy a decir lo que te voy a decir, pero ¿cómo le decís a tu mamá que no puede venir a un programa de televisión? ¿Qué tal vos? No digas que sos mi mamá, lo primero que te dicen. Y a mí ni se te ocurra nombrarme. Yo no te conozco. ¿Cómo se llama tu hijo? Leonardo, Mariel y mi yerno. Leonardo y Mariel, tu Sí. yerno. Bueno, vos sabés que ya hemos decidido acá en este programa que yerno se deriva de engendro, así que enterate, ¿no? Vos Eso te tiene imaginas cosas si no Mariel. llega a ver y sale, va a decir, mi suegra no es. Pero cómo no, sí, tu suegra está hablando de lo que vos... Eso. ¿Cómo se te ocurre decirle que no tiene problema? Mira, vos tranquila podés ir a... Yo sí voy a hacer todo lo que quiero hacer. Pádel, no, eso podés hacer padre, a bailar. Y respecto a la historia de que tu marido no te acompaña a bailar, bueno, No me acompaña, quizás no él es un a hombre muy ningún lado. mayor para ir a bailar, qué sé yo. Es como Puede ser que esto llegaste, pase. sentás y decís, ¿dónde voy? ¿Qué hago ahora? No tenés dónde ir. Habrá algunas cosas que uno no puede hacer porque tiene más de 30 años. ¿Habrá de verdad lugares que son reservados para estas cosas, de las cosas que supuestamente son nada más que para los jóvenes? La verdad es que a mí me parece que habrá que replantearse esta idea, porque habrá que replantearse hasta dónde llega la juventud. Los tiempos han cambiado. Cuando mi padre llegó al mundo, 1915 o algo así, la expectativa de vida que había para él en ese momento eran 50, 55 años. Y entonces, lógicamente, a los 20 años él tenía que ser un adulto, la juventud estaba antes y había que hacer otras cosas, ¿no? Los tiempos han cambiado, tenemos una expectativa de vida, como bien dijo nuestra testimonio de hoy, de 80, 83 años, se dice para algunos que 85 para los chicos que nacen en este momento. La verdad es que no podemos pensar que la juventud se termina a los 20. Esto sería de por sí absurdo. Una última pregunta antes de ir a un corte, sí. ¿Y qué pasa cuando en esta edad, entre las cosas que decíamos que queremos hacer, queremos enamorarnos? ¿Escuchó? Claro. ¿Qué pasará, no? Y además, ¿a quién le pasará, no? A mí. Nosotros no conocemos a nadie que le pase esto, ¿no? Soy yo. Muy bien, claro. ¿Y cuál es el problema en enamorarse, digamos? Más allá de ellos tres, digamos. Digo, más allá de ellos tres, ¿cuál es el problema de enamorarse? Y el problema de ellos tres y la competencia, y como que uno no se siente... Ah, ahí me gustó. ¿Cómo es? ¿Uno No se te siente? sentís en igualdad de condiciones para competir. Muy bien. Igualdad de condiciones, ¿no? A ver si nos ponemos en igualdad de condiciones hasta que vengamos del corte, ¿eh? Nos vemos en un ratito. Allí hicimos una encuesta por el tema de hoy, la crisis de la edad. De acuerdo a esta encuesta, cuando preguntamos si en alguna oportunidad sintió la crisis de los 30, 40 o 50 años, el 58% dijo que sí, que la sintió. Y cuando quisimos saber qué es lo que más les molesta de cumplir años, el 46% dijo sentir que pasan los años y no logran cumplir sus proyectos. Jorge. Claro, yo creo que no cumplir los proyectos verdaderamente puede ser un motivo de inquietud, ¿no? Pero me parece que, más allá de la historia de los proyectos incumplidos, lo que puede ponernos de muy mal humor es pensar que no me quede tiempo para cumplirlos. Y esto es la falsedad, ¿no? Quizás en realidad no existen estos proyectos que sean incumplibles. Quizás esto de creer que ir a bailar es para cierta y determinada edad, o creer que enamorarse es para cierta y determinada edad, o creer que vivir algunas cosas nuevas es para jóvenes o no es para niños, me parece a mí que es justamente uno de los errores. Yo digo, no creo que nos dé mucho placer estar todo el tiempo amacándonos en una plaza, pero hacerlo de vez en cuando
yo no sé si estaría tan mal, mucho más allá de la edad que uno tenga, ¿no? Sí, vamos aquí a la señora que se llama... Silvia, si nosotros todos somos integrantes de una sociedad y parece ser que muchos están en contra de que nos obliguen a encasillarnos en una edad y decir, bueno, a los 40 tenés que hacer esto, a los 50 tenés que hacer lo otro. Pero todos nosotros también somos parte de esa sociedad, entonces nosotros mismos cuestionamos a otro de lo que no queremos que nos cuestionen a nosotros. Muy bien, me parece que lo que decís es que en realidad nosotros nos tememos hacer algo a determinada edad porque nosotros somos parte de estos que criticamos a aquellos que lo hacen a la edad que nosotros tenemos. Quiero decir, nos criticamos, por ejemplo, a aquel que se anima a ir a bailar porque no nos animamos a ir a bailar. Criticamos a aquel que se enamora a los 40, a los 50, a los 60 porque descontamos que nosotros no nos podríamos enamorar a esa edad. Yo escuchaba recién cuando la señora me hablaba de, bueno, el temor que nos genera la competencia, ¿no? ¿Cómo competimos con aquellos con quienes tenemos que competir para animarnos a enamorarnos de alguien? Cuando este señor, que tiene 50 años, en realidad tiene la posibilidad de enamorar también a una chica de 25, de 20, de 30, como están las cosas. Y yo digo, la verdad es que la competencia existe. Lo que dudo es que una mujer de 40 o de 50 pueda perder en esa competencia. Una mujer de 40 años hoy está en plena vigencia de su vigor físico, su cuerpo no ha resentido grandemente la historia del paso del tiempo y casi con seguridad, con los cuidados que tiene más libertad, más autonomía, más independencia, más claridad, más posibilidad de decidir, más capacidad de compromiso. La verdad es que yo creo que ciertamente hay una competencia, pero si hay una competencia, yo creo que vos ganás, así que no te preocupes por esto, ¿eh? Sí, claro, vamos a escuchar a la señora y ya voy para allí. Viviana es mi nombre. Viviana. Justamente, ¿no? Yo estoy estrenando los 40 y quería plantear esto, de que más que sentir una crisis, lo que siento es una plenitud de vida. Absolutamente. Justamente por esto de que uno siente las experiencias vividas, obviamente con los altos y bajos que uno ha pasado en estos años, pero realmente siento como que es un balance de plenitud, ¿no? Que toda esa experiencia que uno ha tenido en estos años, bueno, no me lo hacen sentir como una crisis. Es así absolutamente, y no solo es así con los 40. Yo digo siempre, y la gente se enoja conmigo cuando digo esto, y posiblemente algunos de ustedes también se enojen, ¿no? Digo yo que nuestras edades de jubilación, por ejemplo, ¿no? Que están fijadas alrededor de 60 o 65 años, son edades impertinentes para jubilarse. Usted disculpará que yo me meta con usted y que me meta con su jubilación, pero la verdad es que usted, señora, a los 60, usted, señora, a los 65, está verdaderamente pleno como para seguir trabajando. La sociedad necesita mucho de usted. Condenarlo a usted a que se tiene que jubilar a esta edad, creyendo que usted está en la decadencia de su vida, es estar viendo otra película. Vamos a la señora que se llama... María Elena. María Elena. Yo tengo 49 años. ¿Qué es lo que te hace para que llegues a esta crisis? ¿Qué es lo que hace que lleguemos a una crisis? Yo digo, crisis es, como hemos dicho muchas veces, una oportunidad, ¿no? Es un cambio importante. Y lo que nos hace entrar en ellas es el cambio. Es llegar de verdad a adaptarnos a una nueva situación, a una situación que es diferente, que no es la misma que antes, que no es mejor ni peor, digo yo. La verdad es que la juventud tiene un montón de cosas que son espectaculares y maravillosos. Adoro y envidio a los adolescentes desde muchos lugares y desde muchos. La vejez, la ancianidad, el lugar de retorno, también tiene cosas maravillosas a las cuales de verdad me gustaría acceder y que también envidio. Y también este lugar donde estoy ahora tiene algunos lugares fantásticos. Quiero decir, diferente no quiere decir peor. Diferente quiere decir distinto, quiere decir soltar lo anterior para llegar a lo nuevo, para llegar a lo que ahora está. Sí. Jorge, bueno, yo soy Marisa. ¿Cómo se supera cuando a la mujer le entra la edad biológica para tener hijos? O sea, a partir de los 35 años, con todos los métodos que hay ahora y demás, pero ¿cómo lo supera cuando no puede ser? En principio, la verdad es que con todos los métodos biológicos que hay, como vos decís, esto de que no puede ser, empieza a ser ya una historia rara, ¿no? Sí. Porque la verdad que lo que no puede ser. Cuando vos fijas esta edad de los 35, yo te digo, estás leyendo revistas muy viejas, decirle a tu peluquero que las cambie. Porque 35 años, edad muy vieja, mirá, la edad, desde el punto de vista médico, yo te aviso, esta idea de la primípara añosa, como se llamaba, que quiere decir la mujer que tiene su primer parto a una edad más avanzada, era, hace 30 años, cuando yo estudiaba medicina, era esta edad, 35 años, para ser de los cuales en realidad empezaba a ponerse complicada la historia. Esto, quiero decirlo de verdad y quiero decirlo en cámara, se terminó. Este concepto es un concepto perimido, anacrónico, no tiene ningún sentido sostenerlo. Tanto es así que hoy en el mundo, la edad promedio del primer parto, del primer hijo, no es más los 20 años, como era hace 30, 40 años, hoy es 28, 29, 30 años. Cada vez más hay mujeres que se casan a los 28 años y que empiezan a parir sus hijos a los 30, 31, 32. No existe más esta historia de los 35 como edad. En todo caso,
si hay una edad, es mucho más avanzada, y la primípara añosa se la llama a una mujer que está entrando en su menopausia, que tiene su primer embarazo entrando en su menopausia. Allí hablamos de añosidad y allí los médicos empiezan a tener un poco más de cuidado con este embarazo, que se soluciona con un armado, digamos así, de una situación hormonal que sostenga. Así que, de verdad, tranquila respecto de esto. Si conoces a alguien que tenga esa edad... No, yo estoy embarazada de 1 mes y medio. ¿Y qué edad tenés? 34. ¡Pero qué casualidad! Mire usted lo que son las coincidencias, ¿no? Justo la señora que se te pregunta, justo usted te pregunta. No, pero ¡Qué hay muchas mujeres casualidad! que tienen esa idea. Bueno, decirle que no se preocupen y por supuesto no te inquiete de nada, de nada. Vamos a la señora y luego vuelvo, ¿sí? ¿Tu nombre? Lita. Lita. A mí me pasa al contrario de la señora que dio su testimonio. Yo de cabeza me siento igual, lo que pasa es que no me reconozco. Me miro al espejo y no me reconozco. Bueno, esto es porque hay un vicio, que es que el cuerpo suele envejecer un poco más rápido. Digamos, el cuerpo no se entera de que uno es tan joven y quiere seguir de acuerdo con el tiempo. Bueno, creo que si no te reconoces por ahí has dejado de mirarte durante un ratito. Viste que uno los hijos los ve todos los días, no ve cómo crecen, en cambio los hijos del vecino, uno lo dice qué grande que están. No, parece que con el cuerpo de uno... Mira así rápidamente, ¿no? Rápido para no te pones, pero yo me miro y me doy cuenta de que mi cuello de cine se transformó en un buche de pavo. Y es terrible. Bueno, pero puede ser un pavo real y salir en el cine también, ¿quién te dice, no? Igual tiene buche. Igual tiene buche. Yo creo que sí, que es verdad esto que dice Lita, y es cierto que de verdad a veces nuestro cuerpo nos sorprende, ¿no? ¿Saben cuándo nos damos cuenta de esto? Como digo siempre, cuando nos encontramos con otro que tiene nuestra misma edad, lo vemos y decimos, ¿cómo envejeció? Pero ¿qué le pasó? ¿No? Debe haber estado enfermo. Y en realidad hasta rogamos que haya estado enfermo, porque si no quiere decir que nosotros estamos iguales, lo cual es insoportable. Siempre en el otro vemos el tiempo que pasa. Nosotros decimos, él está así terrible, nosotros no, nosotros de ninguna manera. Tengo muchas cosas para decirte, Yo pero sé. en realidad Jorge Mariana de Castelar, con 43 años, tiene algo para preguntar y dice: ¿cómo se hace en el país en que vivimos para vivir el resto de la vida tranquilos y pensando que es la plenitud de la vida? Te lo voy a contestar con una respuesta muy cortita, casi con un lugar común. Te guste o no, y no importa si estás de acuerdo o no, el resto de tu vida, como lo planteas en tu problema, es lo mejor que queda, pero además es un evento y un momento de tu vida que empieza ahora. Hoy es el primer día del resto de tu vida, te guste o no te guste, y todo lo que suceda, en gran medida, depende de vos. ¿Te acuerdas que le prometí que tenía para contarle por qué yo no creo mucho en esto de la mitad de la vida? Yo creo que la vida se organiza en tercios, y creo que estos tercios tienen que ver con el periodo que va desde el nacimiento hasta el final de la adolescencia, pasando por la infancia, por un periodo que voy a llamar etapa de la madurez, que empieza cuando termina la adolescencia y que se mantiene hasta que empieza lo que vamos a llamar el envejecimiento, que no tiene nada que ver con la vejez y que de alguna manera tiene que ver con esto de la entrada en la senescencia, que no es necesariamente volverse un viejo, sino de verdad envejecer en el mejor sentido de la palabra, en el sentido de la madurez, de la maduración. Y entonces estas tres etapas se podrían equiparar a un momento del día, ¿no? La primera etapa sería el amanecer, la segunda etapa sería el mediodía de la vida y la tercera etapa sería el atardecer, que se condicen también con lo que de alguna manera hace falta, por ejemplo, si uno quiere cosechar un tomate. Hace falta preparar el terreno, después hace falta sembrar y regar y hacer crecer, y después hace falta cosechar el fruto. Quiero decir, estas tres etapas se dan en cada actividad de la vida, en cada cosa que uno lo piense. ¿Cuál es el tema? Estamos hablando de esta mitad, de todo este proceso que empieza cuando se termina la adolescencia y que termina cuando termina la madurez y empieza nuestro proceso concreto de entrar en lo que yo llamo la época de cosecha. ¿Cuál es el peligro, digamos? ¿Cuál es la complicación? La complicación es desconocer que estamos en el mediodía y que nuestro tiempo no es nada más que las 12, nuestro mediodía es un poco extenso. ¿Cuándo empieza? Bueno, empieza cuando termina la adolescencia. ¿Cuándo termina la adolescencia? Depende de las culturas, depende de los tiempos. Hoy día estamos hablando, como usted ya lo sabe, lo he dicho muchas veces aquí, 23, 24, 25, 26 años a veces y hasta a veces un poquitito más. Cuando termina, esto depende mucho de la actitud personal de cada uno. Si me preguntan a mí, yo digo que estos son tercios. Y que si estos son tercios y esto dura 25 años, entonces esta línea será alrededor de los 50. ¿Y después de esto qué? ¿Envejecer? No, después de esto cosechar, cosechar. Aquí, en el principio, yo vivo preguntándome quién soy y dónde voy. En este lugar, es bueno que yo me pregunte quién he llegado a ser y dónde sigo yendo. En este lugar, ya no me pregunto más quién soy porque lo sé. Ahora veo dónde llegué y ahora veo en qué dirección me dirijo. Estos son diferentes.
¿Qué pasaría si yo al mediodía, si yo vivo mi mediodía, si yo vivo mi etapa media, la vivo como si fuera un amanecer eterno, ¿no? Como si fuera un amanecer eterno. ¿Qué pasaría si yo en realidad lo vivo como si fuera un crepúsculo tardío, ¿no? ¿Viviría entonces una adolescencia fuera de tiempo o me sentiría viejo antes de que sea el momento de ser viejo? Esta es la gran complicación y esto en todo caso es lo que hay que evitar, ¿no? Ni viejos de 20 años ni pendejitos de 75, ¿sí? Cada uno en su edad